con Dios. Así que empezamos entonces leyendo Romanos, este capítulo 15, en este versículo número 1, diciendo: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles, en vez de hacer lo que nos agrada. Cada uno de nosotros debe agradar a su prójimo en lo que es bueno, con el fin de edificarlo. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, sino, como está escrito, las ofensas de los que te insultaban cayeron sobre mí. Las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza, a fin de que tengamos esperanza por medio de la paciencia y la consolación de las Escrituras. Que el Dios de la paciencia y de la consolación les conceda a ustedes un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que todos juntos y una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recíbanse unos a otros como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Pues les dijo que Cristo Jesús vino a ser siervo de los judíos para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a nuestros antepasados y para que los que no son judíos glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones y cantaré salmos a tu nombre. Y en otra parte dice: alégrense, naciones, con su pueblo. Y también dice: alaben al Señor todas las naciones y exáltenlo todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: se alzará la raíz de Yesé, se levantarán a gobernar a las naciones, las cuales pondrán en él su esperanza. Que el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en la fe, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Estoy seguros, hermanos míos, de que ustedes mismos están llenos de bondad y de todo conocimiento, de tal manera que pueden amonestarse unos a otros. Pero, dice el apóstol Pablo, les he escrito con toda franqueza, como para hacerles recordar, por la gracia que Dios me ha dado, para ser ministro de Jesucristo a los no judíos y ministrarles el evangelio de Dios para que ellos sean una ofrenda agradable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Tengo, pues, de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Porque no me atrevería a contar sino lo que, de palabra y obra, Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los no judíos. Y esto mediante poderosas señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De tal manera que desde Jerusalén, por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Ahí cierra la cita entonces que vamos a estar comentando hoy. Y es impresionante cómo de repente el apóstol Pablo, prácticamente en toda la secuencia que lleva en los capítulos previos, da un pequeño giro. Y aquí empieza, a mí me gusta mucho cuando hace eso el apóstol Pablo, que empieza como a apretar un poquito, ¿verdad? Da los conceptos, los principios teológicos y de repente nos dice: hey, no vivimos para nosotros mismos, vivimos para animar, para alentar, para fortalecer a otros. Y creo que tener esa conciencia hoy principalmente es fundamental. No sé cómo lo ven ustedes, amigos. Los dejé. Sí, mira, ¿En silencio? Sí, no. Sí, es que y a mí me gusta mucho esto cuando dice en el verso 1, ¿verdad? Los que somos fuertes debemos soportar, por ejemplo, las flaquezas de los débiles, pero no significa aquí vamos Aguantar. a aguantarlos, aguante a su vecino que está empezando a conocer de Dios. No, es ayúdense los unos a los otros y fortalezcanse en medio de la debilidad. Para mí es fundamental y podemos partir de ahí. Mira, yo creo que Romanos es muy enriquecedor en muchas cosas, en completo todo el libro de Romanos. Algo que me llama la atención a mí es el antes de Pablo. Un Pablo fuerte, un perseguidor, alguien que aquí de una vez démosle, cortemos cabezas y todo, pero lo más importante de todo es cómo él ahora tiene una balanza. No solo viene a la corrección, sino que también viene al amor, al compartir, al amor al prójimo. Y yo creo que en Romanos completo, pero en el 15 también nos indica la importancia de aprender a gobernar nuestro ser para poder servir a otros también, ¿verdad? Entonces yo creo que es muy enriquecedor la parte donde nosotros tenemos que entender de que el servir a otros es el modelaje de lo que Jesús ha hecho en ti, ¿verdad? O sea, es la forma de poder demostrar el amor de Dios por medio de lo que Dios ha hecho en nosotros. No solo es tolerar,
también a veces es guiar, a veces es corregir, ¿verdad? Pero lleva un contexto mucho más complejo este texto de poder trabajar en unidad para poder alcanzar el objetivo común, ¿verdad? Que es el seguir a Cristo. Claro. Muy buena. Y fíjate que, Eduardo, me gusta mucho lo que decís. Ahora te doy espacio ahí. Ahora no te doy la palabra. Ahora perdiste el turno hace Termino de como 10 decir lo minutos. No, son bromas. Porque el verso 2, fíjate, Eduardo dice, cada uno de nosotros debe agradar a su prójimo en lo que es bueno, con el fin de edificarlo. Es precisamente lo que estás diciendo. De alguna manera, creo que estamos creciendo en el cuerpo de Cristo y debemos fijarnos que en la manera en que servimos, en la manera en que nos damos, podemos construir a otros, ¿verdad? Podemos ayudar, podemos consolidar, podemos fortalecer a otras personas, pero nuestro servicio está de por medio y nuestra actitud también. Sí. A mí también me parece ese primer pasaje donde dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Y yo quiero que tal vez contarles la imagen que pasó, ¿verdad? Porque en eso es aguantar. O sea, netamente sí es, bueno, ni modo, hay que aguantarnos unos a otros, pero entonces no sería esa familia llena de amor que representa la familia de Cristo, ¿verdad? El amarnos los unos a los otros, sino más bien era como esa cadena donde hay un eslabón que tal vez no es tan fuerte, pero en amor lo sostengo y nos sostenemos. Y saben que a veces yo tal vez en situaciones difíciles voy a necesitar ser sostenida, soportada por alguno de mis hermanos. Y creo que eso, ¿a quién de nosotros, de nuestros hermanos, podríamos sostener en este momento? O si usted necesita ser sostenido, que sepa que usted pertenece a esa familia. Y luego, más adelante, viene y dice que el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en la fe para que rebosen de esperanza por el Espíritu Santo. Estoy seguro, hermanos míos, de que ustedes mismos están llenos de bondad y de todo conocimiento, de tal manera que pueden amonestarse unos a otros. Excelente. Y entonces en este contexto también, qué lindo saber que no solo soy soportada o apoyada, alentada, sino también voy a ser amonestada cuando estoy de manera incorrecta. Y es más, yo quisiera que mis hermanos, cuando me equivoco, me digan, mira, perdona, o sea, vas por el camino correcto, vení, es por este lado, ¿verdad? Porque creo que eso es lo que nos edifica al cuerpo de Cristo. Te equivocaste. Ahí te va, Flores. Muy bien, Ya que gracias. no, son bromas. Miren, lo que yo quería decirles es que este es un pasaje que a mí me pega mucho porque está el ideal, pero vaya si no que nos cuesta muchas veces cuando las personas no llevan el ritmo que uno lleva. Y entonces uno es medio acelerado y a veces Sí. pues nos desvían de las metas que uno quiere cumplir y entonces el texto bíblico lo que está diciendo al final del día es sí, no importa. Vuelve, está con la comunidad y soporta. Literalmente lo que dice Florecita es correcto porque el término griego es soporta las flaquezas o las debilidades, como traduce algunas de las versiones. Y el texto dice y nos enseña que los que son más fuertes deben apoyar a los que son más débiles. Los que son más fuertes deben apoyar a los que son más débiles en vez de hacer lo que a nosotros nos agrada. Porque nosotros quisiéramos ir al frente de la batalla, quisiéramos seguir avanzando con los proyectos, con las metas, con las ideas que tenemos. Y sin embargo, hay que fortalecer a esa comunidad porque todos debemos ir con un mismo sentir. La meta es Jesús. Pero en tercer lugar, debemos saber que todo esto tiene un propósito. El fin es la edificación mutua de la comunidad de fe. Y lo digo porque no solo a mí me cuesta eso, al propio apóstol Pablo le costaba poder cumplir con esto. Las primeras veces que se reúne para discutir en concilio, que es Hechos 15, le da una regañada a todos por falta de doctrina y por creer que los ritos de la ley eran un patrón salvífico, como lo exponía Pedro. De hecho, al inicio, un Marcos no le convenía para desarrollar todo su trabajo, pero al final del día, en el proceso de su madurez, lo reconoció como un discípulo indispensable para la obra del Señor. Mientras Pablo iba en sus viajes misioneros, acelerado, de suyo, la gente que le rodeaba le era muchas veces de impedimento para cumplir la meta. Y
Y a él le costó bastante, siendo un fariseo de fariseos, habiendo estudiado los pies de Gamaliel, siendo un conocedor de la ley, siendo un conocedor del estoicismo por haber estudiado en Tarso, que donde se encontraban las principales escuelas del estoicismo y del epicureísmo. Entonces estamos hablando de un erudito, de un intelectual, de alguien que provenía de la tribu de Benjamín y que cuyas ideas le hacían ser tenaz, primero siendo perseguidor y después llevando el evangelio aceleradamente. Entonces cualquier cosa que se interpusiera, realmente era en detrimento. Y lo que tuvo que aprender al final del día es humildad. Y comprender eso. Y aquí lo dice en el versículo 18 y el 19, dice, porque no me atrevería a contar sino lo que de palabra y obra Así es. Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los no judíos. Así es. O sea, el relacionarse con aquellos que no cumplían la ley que él tanto cumplió. Para aquellos que posiblemente no eran estudiados como él era estudiado, ¿verdad? Y él tuvo que venir y decir lo que Cristo ha hecho en mí de palabra y obra, por obediencia, ¿verdad? Lo hago delante de los que no son judíos. Y no hay otra forma, ¿verdad? Es Cristo trabajando en nuestras vidas. Y yo quisiera agregar algo. Yo no sé, digamos, hasta dónde Pablo, lo que escribe en el verso 4, verso 5, está diciendo que él también carecía de esto o no. Lo que sé son hechos que está deseando que la iglesia, en particular en Roma, y de seguro nosotros, lo tengamos. Miren lo que dice acá. Dice que el Dios de la paciencia y de la consolación les conceda a ustedes un mismo sentir según Cristo. Como les digo, no sé si él carecía o no de esto. Sí, al leer toda la evidencia bíblica, posiblemente había cosas donde no era muy paciente. Exacto. Porque obviamente él estaba muy enfocado y cualquier cosa que fuera en detrimento de su propósito le perjudicaba a él como persona. Pero tuvo que aprender que hay un bien mayor. La importancia de la unidad en Cristo, la importancia de la comunidad y la importancia de fortalecer no su propio sentido, no su propia obra, sino fortalecer la obra de Cristo. Y parte de los principios que tiene el Señor es que ha producido un nuevo pueblo, que es la iglesia, donde hay gente con dones y talentos que hay que descubrirlo y hay que potenciar a las demás personas. Y eso requiere paciencia, eso requiere compañía y eso requiere poder sentarse a mirar las caras. Y aquellos que son débiles y literalmente los que les falta fortaleza, en este caso de carácter, diríamos según el texto bíblico, nosotros somos llamados a los que supuestamente son más fuertes a apoyar eso. Y aquí viene o sea, en este capítulo podemos ver la esencia de Pablo, tanto que habla del amor, de cuidarse unos a otros, etcétera, etcétera. Dice en el versículo 14, dice que para poder corregir, amonestar a otros, debemos de tener dos cosas, conocimiento y bondad. Buenísimo. O sea, la corrección tiene que venir no con enojo, sino que con bondad y con conocimiento de causa, ¿verdad? Sí. O sea, ¿por qué voy a corregir? Es que si no tuviéramos esas dos características, seríamos los otros los débiles. Ah, sí. Y hemos estado, yo he estado en esa Yo situación. también. Sí. Excelente. Ay, pobres. Qué buena te tenemos. Quiero resaltar la humildad que decía Gonzalo. y resaltar aquí el pasaje del versículo número 7, donde dice, por tanto, recíbanse unos a otros como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Y cuando volví a meditar este versículo, yo decía, ¿cómo me recibió a mí? Era Cristo a mí. Nosotros no pertenecemos a un club exclusivo, pertenecientes a Cristo, ¿verdad? Donde hay los que están afuera, los que no conocen a Cristo, el pecador, sino nosotros, luego más adelante en el 9 dice, por tanto, yo te confesaré entre las naciones y te cantaré salmos a tu nombre. Y anhelamos que todo mundo pueda hablar de esa misericordia del Señor. Y en el 8 dice, por tanto, entonces nosotros venimos a ser siervos. Dice que Cristo Jesús vino a ser siervo de los judíos, Él vino a servir a los demás y ese es nuestro privilegio, desde esa humildad en servir a los otros. Sí, y la única forma, creo yo, que podamos llegar a esa tesis es rendirnos al Señor. Y el texto bíblico nos enseña los primeros 12 versículos, el ejemplo de Cristo como un ejemplo de humildad, la exhortación que hay de las Escrituras a poder tener esa humildad y, en tercer lugar, recordar algo que para Pablo tuvo que haber sido profundamente transformador y complejo, que Dios no solo piensa en un pueblo, sino piensa en aquellos que son llamados gentiles. ¿Saben lo que es para un fariseo de fariseos?
Decir Exacto. que los gentiles también son considerados dentro del plan de salvación y de la historia de la salvación de parte del Señor Jesucristo era romper con todo el paradigma que tenía el apóstol Pablo. Entonces la pregunta para ustedes y para nosotros es, ¿cuáles son esos paradigmas que tenemos que erradicar en nuestra manera de pensar en relación a los demás? ¿Cuál es ese grado de humildad que tendríamos que trabajar nosotros mismos? Siendo yo el primero que me pongo como ejemplo para entender la importancia de la comunidad, el país donde estamos, la sociedad donde nos encontramos. ¿Para qué? Para que Cristo pueda ser glorificado. Solo brevemente, para las personas que primera vez tal vez escuchan el término, ¿qué es un gentil? Desde la perspectiva histórica bíblica. Un gentil es una persona que no pertenece al pueblo del pacto o al pueblo de la circuncisión, a la luz de lo que acontece en Génesis capítulo 12 en adelante, donde Dios designa a una nación específica para ser de bendición a las demás naciones. Y parte de la historia de la salvación no solo tiene que ver con un pueblo, sino considerar a aquellos que están fuera de las fronteras de ese pueblo escogido por Dios, es decir, todas las naciones. Buenísimo. Y gracias por la aclaración, pero yo sé que tenemos muchas personas que están continuamente integrando a esta comunidad que sigue creciendo todos los días, le llamamos comunidad virtual, pero queremos destacar lo siguiente. Prácticamente Pablo, yo creo que está haciendo una invitación y en especial hoy en día, como cuerpo de Cristo, como iglesia, nosotros tenemos no solo estas personas que se están integrando continuamente, como en el caso de la comunidad virtual, sino que diariamente están sucediendo cosas y a veces podríamos querer parecernos más a Pablo. Atención a esto, ¿verdad? Con su tal vez Individualismo. sí, es excelente. Ajá. Con su forma de ser individual, con su paciencia muy corta, ¿verdad? Y no estoy diciendo que ha hecho, no estoy señalando a Pablo de tal o cual, ¿verdad? Simplemente estoy diciendo que destacando lo que Gonzalo decía y que me parece muy prudente, ¿verdad? Gonzalo lo dijo, entonces. Gonzalo lo dijo. No. Cualquier cosa, revisen. Eduardo también. No, realmente es importante. Es que fíjense que a mí me llama la atención que Pablo aquí, vuelvo a hacer énfasis y con esto termino, el verso 4 destaca el Dios de la paciencia y la consolación. Habiendo dicho todo lo que dijeron mis amigos, o sea, él enfatiza, es Dios el que da la paciencia, es Dios el que nos motiva a consolar. Y debiéramos tener eso y nosotros vamos a ayudar a fortalecer, a soportar a otras personas. Claro. Y como cuerpo de Cristo, nosotros queremos imitarle. Hoy hay muchos amigos que lamentablemente nos hemos dedicado, yo me incluyo en ellos, ¿verdad? A juzgarnos, a dividirnos, a atacarnos. Cuando realmente la idea de Jesús era más bien, claro, definir la verdad y decir esto es realmente de Dios y esto no lo es, ¿verdad? Esto son costumbres, esto es religiosidad enraizada. Ojo a eso, y eso es importante y es real, pero no debemos dejar que la empatía se quede hasta el último lugar. O sea, en nuestro desarrollo como iglesia. Y si me permites un Por dato favor, muy breve, queridos amigos, la pregunta entonces sería, a la luz de la paciencia y la consolación que proviene del Padre, entonces, ¿cuál debería ser nuestros deberes como cristianos? Por eso yo le invito a que o vuelva a programas anteriores o vuelva a leer a partir del capítulo 12, porque desde el capítulo 12 nos sienta las bases de cómo debe ser nuestra manera de pensar y, en segundo lugar, cómo debemos exponer para y por los demás los dones que el Señor nos ha dado. Y cuando uno tiene claro nuestro sentido de responsabilidad de ser y hacer, entonces puntualmente lo que nos toca es cumplir la voluntad del Señor, que es agradable y perfecta. ¿Y qué le parece si oramos? Porque yo creo que esto es sumamente importante. Y le vamos a decir lo siguiente: Señor, hoy te pedimos que nos ayudes a entender nuestra participación dentro de la comunidad y a reconocer que si nos ha hecho falta humildad, si nos hace falta integridad, si nos hace falta paciencia y, por supuesto, experimentar el consuelo que proviene de ti, nos ayudes a que sabiamente podamos pensar en los demás, podamos fortalecer al caído, podamos ayudar a aquellos que están padeciendo alguna necesidad. Y de esa manera podemos, Señor, cumplir tu voluntad, que es agradable y perfecta. Ayúdanos, Señor, a transformar nuestra manera de pensar y a comprobar que lo que está en tu palabra no solo es verdad, sino que es el sustento de nuestra vida y particularmente de nuestra comunidad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nosotros vamos a un breve corte y regresamos con más de Vaya con Dios. Tus días están escritos por la mano de Dios. En Él no existen las casualidades. Tienes un propósito divino, porque tu vida es parte de la gran historia. Y
la lectura empieza así. La misionera Elizabeth Elliot dijo: Dios nunca nos niega el deseo de nuestro corazón, excepto para darnos algo mejor. Y puedo decirlo con propiedad porque en 1968, dice la autora, cuando era estudiante universitario, el autor, la banda australiana Three Dog Night, lanzó una canción llamada One, compuesta por Harry Nilsson. La famosa letra proclamaba que el número 1 es el más solitario que una persona puede experimentar alguna vez. Esa canción estuvo cerca de la cima de la lista de éxito en los 60s y continuó sonando a lo largo de décadas, interpretada por una gran cantidad de artistas y presentada en las bandas sonoras de películas y famosos programas de televisión. Y se pregunta, ¿por qué la canción siguió sonando? Creemos que se debe a que expresa un sentimiento profundo, conocido por muchos, incluso por gran parte de nuestros queridos amigos que esperan que Dios cumpla los anhelos que tienen, ¿saben qué?, respecto a un cónyuge. La difunta misionera, escritora y conferencista Elizabeth Elliot describió una vez el sufrimiento como tener lo que no quieres o querer lo que no tienes. Esa clase de sufrimiento puede ser parte de tu historia en este momento. Podrías estar sufriendo de una manera diferente, anhelando lo que Dios no ha decidido darte, el regalo del matrimonio. Puede que no te hayas casado o estés solitario tras haber perdido a tu cónyuge por muerte o por divorcio. Es tentador para quienes están en un matrimonio infeliz pensar que estarían mejor si no se hubieran casado con esa persona, mientras que quienes anhelan casarse sienten que estarían realizados si tuvieran cónyuge. Desde la más tierna infancia nos han condicionado a través de la cultura popular y muchas otras influencias a creer que hay un príncipe para cada princesa y que el amor, el romance y el matrimonio equivalen a vivieron felices para siempre. Piensa en todas esas películas y comedias románticas de Disney que describieron el matrimonio como el objetivo final y la soltería como un destino del que se nos debe rescatar. Cuando la vida real no resulta ser un cuento de hadas o una comedia romántica, ¿qué es lo que pasa? La carga de esperanza y expectativas no satisfechas pueden ser muy, pero muy abrumadora. Tengo 52 años, nunca me he casado. ¿Sabe Dios qué es lo mejor para mí? ¿Sobrevivo bajo el peso de la soledad? ¿Estoy cansada de mi amargura? Todos mis amigos, hermanos y hasta mi amiga atea ha estado felizmente casados y tienen hijos. Mi madre oraba para que yo encontrara un hombre cristiano. Ella murió sin llegar a ver contestada su oración. No lo comprendo. Quiero creer que Dios tiene un plan para mí y que por eso estoy soltera, podría decir alguien, ¿verdad? Pero me resulta difícil mirar hacia el futuro. No entiendo por qué tantas mujeres son bendecidas con familias y esposos. ¿Las ama acaso Dios más a ellas? La misma Elizabeth Elliot experimentó temporadas de matrimonio intercaladas con épocas de soledad. Quedó viuda la primera vez a los 29 años, después de 27 meses de matrimonio, cuando a su esposo Jim lo mataron brutalmente con lanzas mientras servía a Cristo en Ecuador. Elizabeth quedó con un bebé. Casi 3 años después, regresó con su pequeña hija a la misma aldea en la selva amazónica donde su esposo fue asesinado, para comunicar la historia del amor y el perdón de Dios al pueblo Guarani. Sí, Azruel es experta en eso. Ella permaneció con ellos durante 2 años y luego continuó su labor como misionera antes de regresar a Estados Unidos. Tras 9 años como viuda y madre, Elizabeth se volvió a casar para que su segundo esposo muriera de cáncer 4 años después. Pasado 4 años más, se casó con su tercer esposo, quien sí sobrevivió. Durante toda su vida llena de pruebas, Elizabeth aprendió lo que significa confiarle a Dios lo que parecía inexplicable, cuando lo que ella recibió no fue lo que había perdido o esperado. Tenemos la bendición de contar con muchas amigas cuyas vidas, al igual que la de Elizabeth, demuestran con gran hermosura lo que significa confiar en Dios durante la larga temporada de soltera. Aunque hayan muchas pruebas y luchas, viven de manera que ejemplifican
la bondad y el amor de nuestro Padre. Y ahí termina entonces esta porción que estamos comentando del libro Confía en Dios para escribir tu historia. Y creo que nos dejan pensando aquí los autores realmente cuán importante es tener a Jesús como el centro de nuestro corazón. Porque si Jesús no está en el centro de nuestro corazón, vamos a estar siempre anhelando cualquier relación, cualquier objeto, cualquier cosa, ¿verdad? Tratando que supla ese vacío. Eso lo hemos visto no solo en muchos libros, sino es lo que aprendemos a diario cuando nos metemos a leer la Biblia. Por ejemplo, encontramos la relación que cada uno de los discípulos tenía con él, o que gente que vivió después de que Jesús caminó sobre la faz de la tierra, mantuvieron no solo esa relación, sino esa dinámica. Ahora, yo quisiera abrir a sus comentarios, amigos, no solo para hablar de los ejemplos que nos está poniendo aquí estos autores, sino para ver cómo lo leemos nosotros o cómo nos ha afectado a nosotros. Eduardo, Flor, Gonzalo, ¿verdad? Cómo nos ha pegado a nosotros el que, pues, en el caso de estas damas, ¿verdad? Ha sido el no estar casadas, o el caso de Elizabeth Elliot, el proceso que ya vimos. Pero nosotros, en algún momento, procuramos llenar ese vacío con algo que no fuera Dios. ¿Y cómo nos fue? Yo tal vez, bueno, ¿quieres No, por favor. Por sin pena. Para Gonzalo, pues. Ni una de las dos, no, la verdad es que sí, creo que todos hemos pasado por un momento difícil. Creo que aquí habla de ese momento donde hay una mujer soltera, donde quiere casarse, pero ese anhelo no se cumple. Me gusta al inicio cuando describe que como Elizabeth Elliot el sufrimiento, dice tener lo que no quieres o querer lo que no tienes. Entonces, extrapólelo a cualquier área de su vida. Tal vez usted está pasando un duelo y en este momento dice, no tengo lo que yo quisiera, una quiebra financiera, o en cualquier área de su vida que usted está anhelando algo, pero que no está. Entonces pareciera que sí, Dios ama a los más sí a los otros, porque los otros sí lo tienen y entonces, ¿por qué yo no lo tengo? ¿O qué mal hay en mí? Y como mujer puedo decir que regularmente tendemos a dos lugares. A dos polos, a ser controladoras. Entonces te voy a ayudar un poquito, ¿verdad, Señor? Y yo incluso ayer que leía decía, cómo esta esposa de Abraham tuvo una gran idea, porque estaban a la espera de una promesa, estaban a la espera de algo que querían, pero que no estaba. Y entonces ella decide, ¿verdad?, darle una ayuda de Dios. No entendí muy bien eso. ¿Podría repetirlo, por favor? ¿Cuál Amigas, es esa tendencia? Debo decirlo. Tendemos a dos polos, o a ser controladoras o a ser afligidas y hacerle ese berrinche a Dios y ser las víctimas porque no tenemos. Pero ninguno de los dos polos es el plan de Dios, sino es llegar con nuestros pensamientos en ese sufrimiento, en ese dolor, porque no minimizamos ni en duelo, ni en quiebras, ni en ningún aspecto el dolor que sí tenemos, porque es un dolor real, es un dolor que sí fue llevado por Jesucristo en la cruz, el cual sí nos comprende, pero a Él le llevamos nuestros pensamientos, porque si nuestros sentimientos no los quedamos solo nosotros y dejamos que afloren, sufrimos más. Claro. Si se lo llevamos a la amiga que nos dice, sí, tenés razón, nos hundimos más. Así que creo que personalmente es decirme a mí misma, no controles, tampoco te aflijas y sufras como víctima, sino corre a los brazos del Padre, donde vas a estar segura y donde Él te va a comprender, y tal vez no va a llegar la respuesta. No es que, va, entonces aquí está mi hijita, ¿verdad? Aquí está la respuesta. Es suyo. Sí. Y fíjate que pensando esto, con respecto a lo que yo he aprendido y basándolo en la parte relacional, o sea, de buscar pareja o de tenerlo, yo creo que la ansiedad te hace tomar decisiones incorrectas, y a veces esa misma ansiedad te hace perder milagros, ¿verdad? Porque tomas tú decisiones que no son correctas, basadas en lo que el Señor tiene para ti, y te adelantas al propósito. Y tienes que pasar un duro aprendizaje para después recibir lo que Dios tenía. Y después uno dice, la verdad sí, qué bruto, ¿verdad? Perdón la expresión, pero me hubiera esperado lo que fuera. Y eso me recuerda cuando antes de yo conocer a mi esposa, a mi bella esposa, el Señor me habló muy claro en Génesis, ¿verdad? Y en esa época yo, pues, de juventud, trabajando duro en la iglesia con jóvenes, me puso el ejemplo de Adán. A Adán, antes de darle la mujer idónea, lo puso a trabajar. Imagínese, a poner el nombre a todos esos animalitos, ¿verdad? Tú te llamarás hipopótamo, ¿verdad? O sea, todo lo que hizo Adán para después ponerlo a reposar, y del reposo nace la mujer idónea.
Entonces yo creo que muchas veces tenemos que aprender a reposar en el Señor para poder recibir lo que Él tiene para nosotros. Y esa ansiedad es la que no nos permite estar en el reposo para recibir lo que Dios tiene. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque después tomamos decisiones incorrectas con la pareja incorrecta y después nos estamos lamentando de lo que vino o lo que viene por no haber sido obedientes, por no haber estado en la espera y haber escuchado lo que el Señor quiere para mi tiempo en el momento que quiere dar. Bueno, cuando dijiste de los hipopótamos, nos miró a nosotros dos. ¿No? Qué bárbaro, ¿no? Miren, mis amigos han dado en el punto clave, porque ¿qué sucede cuando el Señor no está mediando nuestras decisiones? ¿Qué sucede a la luz de Romanos capítulo 15 cuando no hemos experimentado el consuelo y la paciencia que el Señor nos pide en torno a nuestro propio crecimiento? Comenzamos a desesperarnos, comenzamos a tomar malas decisiones. Y la autora nos comenta que muchos solteros que anhelan casarse tienen sentimientos de amargura porque ven hasta a su amiga atea, ¿verdad?, que no se ha casado. Y muchos que están casados anhelan la soltería. ¿Por qué? Porque no han encontrado el punto central de lo que produce una auténtica relación, con sus luchas, con sus aciertos y también con los desaciertos. No se olvide nunca que amar es una decisión. Y si usted tiene al Señor en el centro, va a poder, con paciencia, con consuelo y con esperanza, poder restaurar o poder producir una relación que en primer lugar agrada al Señor y en segundo lugar se van a agradar mutuamente. ¿Por qué? Porque el hombre debe amar como Cristo ama a su iglesia y la mujer debe respetar a su esposo como Cristo respeta a su novia, tomando en cuenta la figura de la iglesia. Lo digo porque comúnmente está ese sentimiento de ansiedad y por eso muchas de las relaciones de noviazgo o muchas de las relaciones matrimoniales fracasan cuando el Señor no está en el centro. Y posiblemente haya muchos de esos casos. Por eso el llamado es, como dice la autora, ser sabia, ser sabio, a ser prudente, a prever dentro del contexto del noviazgo, a tomar decisiones sobre la base de los principios bíblicos. ¿Para qué? Para que usted no espere que cuando llegue esa persona que le va a traer es realmente el príncipe azul. Hay que formar el carácter y hay que conocer las luchas que tiene su cónyuge para poder construir dentro del contexto del noviazgo esos puntos concéntricos y dejar que la mano de Dios trabaje en nuestra vida. Y fíjate que solo, perdón, que quiero decir, por favor, miren, como diría alguien por ahí, ¿verdad? No hay errores ACME, ¿verdad? Ay, no me di cuenta. Hay demasiadas banderas rojas que la misma palabra nos puede dar a nosotros para saber si esa persona es o no es, ¿verdad? En primer lugar, tenemos una misma visión, compartimos la misma fe. Ese puede ser el primer banderazo rojo, si sí o si no. Eso andar pensando de que no, pero conforme yo lo vaya llevando en el camino y al final va a llegar a... Hay que tener cuidado y hay que conocer también la interioridad. Yo por eso, cabalmente, yo le hablaba a mi hijo con respecto a conocer. Tenía una amistad primero, antes de dar el paso de meterse a cosas ya más serias, a relaciones, porque al final nos paramos arrepintiendo. Y sabe que en la palabra del Señor hay tantas banderas rojas que nos pueden ayudar a nosotros para saber si por ahí va el camino. Y mire, perdone lo que voy a decir ahorita, ¿verdad? Y tal vez estoy no siendo políticamente correcto. Pero Dios no es que se lo vaya a traer con moña, ¿verdad? O sea, no es de que usted abra la puerta de su casa y ahí está el otro, ¿verdad? O la otra ahí, ¿verdad? No viene solo por... No es un cuento de Disney. No es un cuento de Disney. Uno también tiene que poner de su parte, conocerse y ver cómo se van integrando y decir, bueno, esta persona lo es. Y la única forma es delante de la presencia de Dios, que Él nos vaya guiando, nos vaya diciendo, pero Él no va a decir, sí, Claudia María es la que... No, o sea, vas conforme vas teniendo eso, pero hay banderas rojas que uno puede... Y yo solo agrego algo muy breve. Dios sabe de antemano quién es, pero Él no le pone a usted ni a nosotros un arma para que tomemos una decisión. Lo que Él nos da son principios para poder escoger conforme a su voluntad. Y lo demás depende de usted y de mí, que lo construyamos sobre la base de esos principios. Sin esos principios y sin esas virtudes, desde ya le digo, su matrimonio, su relación va directo al fracaso. Cuando nosotros consideramos esos altos principios a seguir, entonces la relación matrimonial va a ir increciendo o va a tener crecimiento. Ahora, yo quisiera... Florecita, iba a decir algo.
Está bien, Ah, va. es que sí iba a decir algo. Ok, entonces solo prepárense porque no me contestaron la pregunta que les hice. Solo yo tengo algo que decir y regreso con ustedes. Yo les sí, un poquito cuando se Ajá. Parte de los problemas que hay en el matrimonio son los resentimientos. La falta de perdón. La falta de perdón. No perdonas. Mi pregunta es, ¿cómo han vivido ustedes, Sí. ¿verdad? El hecho de que Jesucristo en su vida, yo no sé, Sí. ¿verdad? Habla en su corazón, de eso se trata esto, de que podamos ayudarle a la comunidad virtual a entender cuando, digamos, Jesucristo no es suficiente para nuestras vidas, ¿en qué lío nos hemos metido? Gonzalo, Yo Flor, lo mío yo breve. también. Bueno, lo acabo Ajá, de sí. decir. Igual, lo mío breve. Miren, yo me identifico resulta con... que ya contestaron, vamos. Sí, yo me identifico con el apóstol Pablo. Voy acelerado. Mi manera de pensar es extremadamente estructurada. Mi forma de discernir la realidad a veces soy especulativo y abstracto. Si no fuera por el Señor en nuestra vida, entonces yo no hubiera vuelto atrás para estar con la comunidad de mi familia. Buenísimo. ¿Por qué? Porque soy un lobo estepario. Pues. Pero como Cristo está en medio de nosotros, uno lo que hace es, por amor, buscar ese equilibrio. ¿Para qué? Para que yo pueda amar no como yo me siento amado, sino como mi esposa se siente amado y viceversa. Y quiero decirles que esto es algo que se construye todos los días. No es que uno haya llegado a la meta, ni yo. Bueno, voy a hablar por mí. Yo no me quiero exponer aquí como una persona perfecta, pero sí como una persona que cada día busca al Señor para hacer lo que es agradable a Él, con muchos aciertos y también con muchas malas decisiones. Pero particularmente por mi forma de ser y mi personalidad, eso no congenia ni con Asdrúbal, imagínense. No son bromas. Mi forma de ser, mi personalidad es siempre ir una milla adelante y cuando me jalan hacia atrás, a mí me complica. Y no lo digo porque mi esposa sea así, al contrario, ella me lleva así bastante acelerado y nos complementamos. Y cuando hay algo que no nos complementa, nos sentamos, dialogamos y buscamos un punto de equilibrio. Ahora contanos cómo te ha ido con la perrita. No. La perrita que tienen ahora en No, casa. mi paciencia ha sido probada. Buenísimo. Y es que eso es lo que yo quería que cada quien de Que mis confesáramos amigos pueda nuestras- confesar. Sí, exactamente. Miren, cuando nosotros no aprendemos a deleitarnos en Jesucristo y tenemos una necesidad a flor de piel, tenemos todo un sistema que está funcionando alrededor de nosotros, por medio de redes sociales sin satanizarlas, ¿verdad? Por medio de lo que sea, ¿verdad? Estamos recibiendo entretenimiento continuamente. ¿Quieres más? ¿Quieres más? Va, búscalo, cómpralo, te lo mereces y lo otro, ¿verdad? Pero cuando nosotros aprendemos, como lo dice el Salmo 37:4, ¿verdad? Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces tenemos, mejor dicho, tenemos suficiencia en nuestra vida, porque hemos encontrado el suficiente, al que es suficiente. Y eso es lo que Gonzalo está diciendo muy entre líneas, eso debe entender, que Jesús sigue trabajando en su corazón. Ahora me dirijo a mis amigos replanteando la pregunta. Sí, tenés razón, yo vi los highlights por ahí. Los entre líneas. Sí. Pero ¿cómo han vivido ustedes? Digamos, sí, porque usted se refirió pensando ¿verdad? En la mujer de Abraham, pero ya pensando en Flor. No hagas un análisis científico. claro. Solo Total, quise sí. poner un ejemplo bíblico de cómo yo he controlado las situaciones. He metido mi mano en el plan que creo que Dios no ha cumplido. Y como Dios, exactamente, Jesús no ha sido suficiente en suplirme lo que creo que me falta, entonces yo meto mis manos cómo le ha ido? en accionar. Totalmente incorrecto, totalmente mal, totalmente más doloroso. Y ¿saben qué? Sigo estando insatisfecha, que creo que eso es lo más difícil. Y lo que yo quisiera tal vez resaltar también es que todo aquello que yo pongo en lugar de Dios es idolatría. Y eso puede ser mis hijos, mi deseo de algo, cualquier cosa que La yo profesión. ponga, la profesión en lugar de Dios, porque creo que Dios no ha hecho algo, es idolatría. Y entonces, para mí, creo que eso sí ha sido algo que el Señor me ha hablado a mí. ¿Qué hay en mi trono que no sea yo? ¿Verdad? En esa falta o en esa insatisfacción que hay en mi vida. Totalmente de acuerdo. Y qué genial lo que está diciendo Flor, porque yo recientemente he estado descubriendo algo en mi persona también, y aquí pues voy a ser vulnerable. Y es que a veces he llegado a poner el servicio a Dios como el centro de mi vida, no a Jesucristo. Claro. Y he estado pagando el precio a nivel de salud a veces, a nivel de ansiedades innecesarias, porque he tratado de enfocarme estrictamente en eso y colocar el servicio. Hasta en la relación con Dios, ¿verdad? No es lo mismo una relación con Dios que un servicio. No es lo mismo que estar deleitándome. O sea, una cosa es deleitarme en el servicio, eso está bien. De hecho, el apóstol Pablo nos lo decía hoy en Romanos 15, sopórtense, va, genial. Pero no me refiero a eso, es a que sea el centro de mi vida el servicio.
Y eso es un riesgo que todos podemos correr. Y no solo dejemos el servicio. Podría ser que usted esté poniendo en el centro de su vida a eso. Esperar un novio, esperar un esposo, esperar la familia perfecta, esperar la vida perfecta. Y podríamos estar no solo errando, sino sufriendo por gusto. Ahora, me dirijo al otro extremo del estudio. Eduardo, ¿qué ha pasado? Porque sí Mira, capté, ¿verdad? Yo creo que más hay al detalle. muchas áreas. Conmigo va por bloques. Muy El bien. Señor, ¿verdad? O sea, trabaja por áreas. Desde el área de aprender a de que Él es un juez justo y Él hará justicia, y no soy yo el que tengo que hacerla, ni tampoco soy yo el que me tengo que defender, ¿verdad? Porque tengo la razón, tengo las pruebas, tengo las armas para poder decirle al otro de que es tal por cual. No, sino que aprender a que Él va a hacer justicia a pesar de que yo vivo una injusticia. Ahí es una dependencia. Segundo, mi proveedor, ¿verdad? Definitivamente. Porque de hecho has trabajado en organizaciones que se dedican a buscar justicia. Claro, pero al final de cuentas nosotros podemos ver que la justicia divina es la que al final es la que actúa, porque si nosotros dependemos de la justicia humana, todo nos parece injusto, ¿verdad? O sea, no es justo que me hagan esto, no es justo que me hagan lo otro, pero inclusive adentro de una injusticia Dios tiene un propósito para enseñanza a nosotros. Y nunca se me va a olvidar cuando me dijo, Eduardo, yo soy tu juez justo, calla que yo te defenderé. Y eso de callar para mí era, pero si aquí tengo las pruebas para hacer sencillo a todo el mundo, ¿verdad? O sea, pero hay que aprender. La otra es la provisión, el ser dependiente del Señor y realmente decirle, Señor, aquí está. Y a pesar de llegar a fin de mes, por ejemplo, ¿verdad? Con 5 quetzalitos que usted llega y decir, pues yo dependo de Él, ¿no? Yo creo que el Señor va trabajando en nuestras áreas. Ahora, ¿está usted siendo intencional en entender lo que Dios quiere llenar en su corazón para que Él sea completamente el centro? Ahí viene la pregunta, porque la madurez dentro del cristianismo no es cuánto va usted a la iglesia, que si cierra los ojos, abre los ojos, levanta las manos, se cae, tiembla, lo que fuera, sino que realmente usted está permitiendo que el Señor trabaje en su vida y reconociendo que usted está estando en un proceso donde Él quiere trabajar su corazón y sacarlo, ¿verdad? Para mí ha sido algo, yo siempre digo que el cristianismo, eso que dicen que es aburrido, para mí el cristianismo es una aventura, porque cada vez que vamos pasando, vamos aprendiendo muchas cosas del Señor. Entonces yo creo que esas son las áreas, ¿verdad? Y Gente, ya se acabó el tiempo. Yo quiero dirigirme puntualmente a las mujeres o a los hombres que están solteros y que anhelan casarse. Lo primero que tenemos que saber y lo que yo quiero dejar en sus corazones es que usted no se casa para ser feliz. Usted es feliz y por eso se casa. Eso es importante entenderlo, porque entonces usted tiene que cultivar antes del matrimonio su vida espiritual, cultivar su mente, cultivar su espíritu. ¿Para qué? Para tomar buenas decisiones, para pensar no a corto plazo. Es cierto que cuando uno se enamora de una persona, el físico es importante, pero también aprenda a pensar a largo plazo. Señoritas, ¿quién quiere que sea el padre de sus hijos? ¿Un hombre educado, un hombre culto, un hombre que busca del Señor o simple y sencillamente se limita a la atracción física? No estoy diciendo que no tenga que tenerlo, sí, es parte importante, pero hay muchas otras cosas más que usted, como mi persona, debemos pensar. Y por eso insisto, usted no se casa para ser feliz, usted es feliz y por eso se casa. Y el matrimonio, no lo olvide nunca, no es cualquier cosa, es una institución divina y nos debemos al Señor. Buenísimo. ¿Qué les parece si oramos? Amigos, creo que todos vamos a tener áreas que necesitamos entregarle al Señor. Tal vez necesitamos el consuelo, sentimientos que necesitamos entregarle al Señor. Así que oremos. Padre, Señor, hoy venimos ante ti, Señor. Solo tú conoces la profundidad. Solo tú conoces el dolor que puede haber en nuestro corazón o los pensamientos más profundos, más escondidos que están en nosotros, pero que nos están creando dificultad. Y hoy queremos correr a la cruz. Hoy no queremos correr a ningún otro lado que sea a ti para entregarte nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestro dolor, nuestra falta, aquello que hemos anhelado y que no ha venido, esa
promesa tal vez que hemos recibido, pero creemos que no está, que no ha venido y que no te vemos obrar. Hoy corremos a ti, Señor, porque sabemos que tú eres nuestro lugar seguro, que en ti estamos completos, que tú eres suficiente en toda nuestra historia, Señor, y que tú eres el único que puede escribir un final de bendición en nuestra vida. Así que, Señor, hoy nos rendimos a ti y te pedimos que tú, Señor, intervengas y hables a nuestro corazón para encontrar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén, así sea. Vamos a un breve corte y regresamos, por supuesto, con más de Vaya con Dios. Vaya con Dios. Vamos a leer una nueva historia que nos va a dejar mucho aprendizaje, la historia de Katie. Katie es una de 9 hermanos, 5 de los cuales están casados. Hasta ahora tiene 13 sobrinos, aunque tiene 30 y tanto de años. Katie nos dijo que a veces se ha sentido como una adolescente inmadura que hace oraciones como: ¿dejas que todos tus demás hijos tengan acompañantes? ¿Por qué no me lo permites? Pero en su corazón sabe que su vida está en manos de Dios y que Él puede darle un esposo algún día si así lo desea. Dios tiene sus razones, afirma Katie. Se puede confiar en que Él está escribiendo nuestra historia. La joven confesó que a veces se ha sentido tentada a deshacerse de todo y simplemente salir con el próximo chico guapo que le hable en un restaurante. Pero el corazón y la imaginación de Katie están cautivadas por cosas más hermosas. El gran sí a Jesús siempre me obliga a echarme para atrás, añadió con su calidez característica y el rostro brillante. Luego citó las palabras de Juan capítulo 6, verso 68 como suyas. Señor, ¿a quién iré? Tú tienes palabras de vida eterna. Katie trabajó durante varios años como diseñadora gráfica en una organización sin ánimo de lucro. Fue en ese tiempo que llegó a experimentar la realidad del Evangelio y el amor de Jesús de una manera nueva. Él le cambió radicalmente los deseos y las aspiraciones y le dio un corazón para ministrar a aquellos que están marginados y que necesitan desesperadamente el amor y la gracia del Señor. Katie avanzó en fe, obtuvo su propio respaldo financiero y se mudó a un país cerrado al Evangelio, donde ahora sirve buscando amar a todos y llevarlos a Jesús. Firmar un compromiso de más de 4 años en un país extranjero fue una prueba nueva para ella. Al hacer cálculos, Katie se dio cuenta que antes de regresar a los Estados Unidos podría encontrarse fuera de sus años fértiles. Esta fue la primera vez que recuerdo haber preguntado: Dios, ¿estás poniéndome soledad para toda la vida? Y me sentí triste, pero años de experimentar la fidelidad divina en sueños grandes y pequeños me llevan a expresar: Dios, sé que podrías traerme un esposo al campo misionero. Sin embargo, aunque no lo hicieras, aunque fuera a estar sola el resto de la vida, aquí en la tierra aún confío en ti. Todavía acepto el compromiso. Sigues siendo digna. Anhelo que cada una de mis amigas solteras acepte plenamente la convicción que ha demostrado ser de apoyo en los corazones de Cassandra, Bethany y Katie durante su etapa de soltería prolongada, como fue la mía. Dios es bueno y puedes confiar en Él para escribir tu historia. Podrías estar pensando: es fácil para ti decirlo. Dios te concedió un esposo o un marido, pero no me ha dado el mío, dice la autora. He aquí lo que sé. Durante mis 57 años como mujer soltera, tuve momentos de soledad y de anhelar una compañía más íntima, pero también experimenté dulce contentamiento, gozo, productividad a medida que aprendí a confiar en que Dios dirigía mi vida. Suple mis necesidades y camina conmigo a través de los retos de esta etapa. Ahora que estoy casada, sé que Dios es mi mayor bien, mi esperanza inquebrantable y que puedo confiar en Él en cualquier cosa que pueda contener este capítulo de mi vida. Durante 13 años, Elizabeth Elliot dirigió Gateway to Joy, la puerta o el camino al gozo, ¿verdad? Un programa radial diario de alcance nacional. Ella abría cada transmisión con las mismas palabras iniciales: eres amada con amor eterno. Eso es lo que la Biblia dice. Y siempre te sostiene entre sus brazos. Prácticamente termina ahí la frase.
Estas palabras proporcionaron perspectiva y consuelo para sus oyentes, tanto casadas como solteras. Podrías tener anhelos insatisfechos por un cónyuge o encontrarte en un matrimonio lleno de problemas en el que sientas soledad. No podemos prometer que Dios cambiará tu situación, al menos no todavía, pero podemos asegurarte que Él te ama profundamente, con el amor firme del Señor, un amor que nunca falla. Es posible que anheles estar en brazos de alguien que se preocupe por ti y se comprometa con tu bienestar. Los brazos eternos de Dios te sostienen y te rodean, te llevan y te cuidan. ¿Ansías un amigo que te conozca y desee estar contigo? En Jesús tienes al amigo más querido que un alma podría tener, uno que camina contigo hoy y que será tuyo por toda la eternidad. Buenísimo. Y ahí termina la parte que estamos comentando de este libro Confía en Dios para escribir tu historia de Nancy Wolgemuth y Robert, del mismo apellido. Yo quisiera preguntarle a Florecita porque ella ha escuchado, ha crecido con el material que ella comparte y precisamente tiene un programa en Radio El Camino, usted puede escucharlo. Aviva nuestros corazones. Exactamente, Ajá, no sí. se me venía el nombre, pero me gustaría que Florecita nos cuente un poco del corazón de esta hermana, de esta dama, ¿verdad? Porque hay un testimonio fuerte que aquí lo está dejando medio asomar, ¿verdad? Sí, creo que cuando se leyó los primeros capítulos, pues se contó un poquito más de ella, pero ella fue una mujer soltera hasta los 57 años. Pero quiero hacer la diferencia entre soltera y sola, ¿verdad? Porque creo que hay una diferencia entre la soledad, no sé si la traducción es la correcta cuando ya leemos el libro, pero hay una diferencia entre soledad, sentir esa soledad y estar completa con esa soltería. Y ella, por supuesto, pasa esos dos momentos, ¿verdad? Un momento de soledad, pero luego empieza a disfrutar su soltería y se siente plena en servir al Señor. Si usted la escucha, es una gran teóloga, siempre desde su feminidad. Eso es lo que me gusta muchísimo, que ella habla mucho acerca de la feminidad centrada en Dios. Habla de muchas mujeres de la Biblia, por ejemplo, una perspectiva de Débora muy bíblica de quién fue esa mujer en el Señor y cómo las mujeres pueden bendecir a las personas que están alrededor desde la perspectiva bíblica. La verdad es que a mí, yo soy un poco fan de Nancy Leemos, debo decir, pero llega a los 57 años y entonces la empieza a cortejar una persona viuda. Y es un poco complejo. Ella le dice, Señor, realmente yo estoy plena en ti. Si tú me preguntas ahorita si yo quiero entrar en el pacto del matrimonio, te diría, estoy plena, sirviéndote a ti y con lo que tú me has llamado a hacer. Pero ella dice que se arrodilló al Señor y le dijo, Señor, pero como siempre te he dicho, como lo dijo María, que no se haga mi voluntad, sino se haga tu voluntad en mi vida. Y empieza un proceso en soltarlo al Señor. Pues este Señor la empieza a cortejar cada vez más hasta el momento en que ella dice, Señor, solo tú podrías despertar un amor humano en mi corazón por un humano, por un hombre, porque no lo siento, no lo tengo. Y dice que ese amor surge en ella y es ahí. Entonces, donde se casa a los 57 años, empieza a vivir el misterio del matrimonio. Patoja. Sí, exactamente. Sí, Empezando, total, yo pensándolo, sí. ¿Cuánto me falta? Sí, realmente es interesante porque el testimonio de ella deja entrever varias cosas y quiero destacar las palabras que utiliza ella para describirse. Dice, pero también experimenté dulce contentamiento, gozo y productividad. Eso es interesante porque la productividad estaba orientado a esto precisamente, al ministerio que ella está desarrollando. Es interesante, son interesantes los estudios que ella tiene, son interesante la forma en que se ha dedicado a educar el corazón. Y solo quisiera ¿de las resaltar mujeres? una historia tal vez que ella cuenta y ella en algún momento dijo, bueno, Señor, la verdad es que sí estoy sola humanamente. Y ella vivía en un área donde había mucha nieve. Y entonces en las mañanas había que paliar para poder sacar el carro. Entonces ella dijo, Señor, hoy sí siento que me hace falta alguien que pueda paliar como veo que sucede en las otras casas. Se durmió, ¿verdad? Y el otro dijo, bueno, el otro día será otro día, pero Señor, de aquí te expuse mi corazón. Y cuando se levanta el otro día,
solo el área de su carro no había nieve. Y ella pudo salir. Y ella dice, yo empecé a sentir como ese amor del Señor, ese cuidado del Señor, aún en las mínimas cosas, que es un milagrazo, ¿verdad? Yo digo, ¿cómo pasó eso? No lo sé, pero ella empieza a contar cómo esa conexión con el Señor era muy real, era muy fuerte y no era, bueno, me aguanto a mi soltería o a mi soledad, sino disfruto el don de la soltería que el Señor le dio hasta los 57 años. Yo solo quiero agregar algo porque sí es importante de que entendemos, hay un enfoque dirigido hacia la mujer, pero igual el hombre puede sentir la misma necesidad de tener una pareja, ¿verdad? Y llenar ese espacio que se necesita. La pregunta es, ¿estamos preparados realmente de corazón para recibir a ese cónyuge? ¿Hemos dejado que el Señor trabaje en nosotros? Porque si usted se quiere ir a meter a una relación y con corazones heridos, no va a ser la panacea de las películas coreanas que usted ve, ¿verdad? Y que todo es así como muy romántico, muy chiquihuau. Y la verdad es que también debemos de ver si nuestro corazón está preparado para poder servir al cónyuge, ¿verdad? No solo que este cónyuge venga, para eso cómprese un perrito o una planta, ¿verdad? O pececitos para que usted tenga ahí, ¿verdad? Sino que realmente cómo usted tiene que irse preparando. Y el Señor definitivamente a la autora la tuvo que haber preparado por 57 años. Primer lugar, ya a los 57 años no es recomendable tener hijos, ¿verdad? O sea, ahí hay una decisión que se toma dentro de ese matrimonio de que yo no voy, ¿verdad? El milagro puede venir. No quiero decir cada uno con sus mañas porque eso se va a oír muy mal, pero cada uno ya con personalidad, con carácter, claro. Con Ya te hábitos a los acostumbras. 57 Entonces, años. también hay que ver si nosotros podemos estar preparados conforme al propósito y la voluntad de Dios para recibir al cónyuge. Buenísimo. Bueno, Excelente. al final del día, la autora expone un testimonio que es cierto, real y es lo que debería ser. Busca primeramente el reino de Dios, haz la voluntad del Señor y Él hará. Pero si, particularmente enfocándose en la mujer, si su propósito en la vida es solo el matrimonio, entonces hay un problema en el corazón. El matrimonio sí es una institución divina, pero el propósito principal de su vida, como la nuestra, es buscar la voluntad de Dios, buscar su reino y hacer lo que es agradable a Él. Y lo demás, ¿saben qué? Va a venir. Y por eso ella tenía paz, ella tenía una tranquilidad genuina, ella tenía realmente un enfoque que es el enfoque correcto. Ahora, si ustedes tienen ansiedad, si hay amargura, si se están comparando con sus amigas, sus amigos que se están casando y usted no, y es un anhelo del corazón, la recomendación es seguir este testimonio. Busca al Señor, haga su voluntad y lo demás, déjeselo a Él. No porque Dios te va a poner y a traer ese príncipe azul, como lo hemos dicho, sino porque Él va a poner en su corazón ese anhelo de buscar a un hombre, particularmente pensando en el ejemplo de ella, a un hombre que sea conforme al corazón de Dios. Porque si no estamos buscando del Señor, no vamos a tomar buenas decisiones. Si la palabra de Dios no permea nuestras acciones, nuestras virtudes y los principios, entonces no decidiremos de acuerdo a esas virtudes y principios. Y solo quedará el gusto o la atracción. Y el ejemplo que da de Katie es que ella ponía límites, iba a la palabra y luego desechaba lo que sabía que no iba a ser agradable ante los ojos de Dios. Buenísimo. Sí, y hablando, cuando se habla de soltería, muchas chicas o muchas mujeres empiezan, no, yo lo reprendo porque yo sí me quiero casar y yo siento que ese anhelo lo tengo en mi corazón. Y yo quiero decirte, no es que entonces tú digas, bueno, entonces Señor, ni modo, ¿verdad? O sea, creo que los planes de Dios se alinean a tu corazón, pero lo que queremos decirte es que si tú empiezas a enfocarte, a idolatrar el matrimonio y a estar ansiosa con un corazón no sano, sino necesitado. Te van a dar un pencazo. Sí. Así literalmente. En buen chapín. Ya lo dijo Sí. Gonzalo. En buen chapín, dicho por un chileno. Ajá, sí, cabal. O sea, Pues un guamazo. o vas a estar, como decía bien Eduardo, en relaciones inadecuadas. Como ella decía, el primero que venga y me venga sí. con este me voy, porque yo ya No no sé quiero qué estar opinas, con- Florecita, pero a la primera pelea, ya estando casada, sin haber tomado en cuenta esto, se le va a venir abajo todos Todo sus el ideas. ideal. Esa No, y me imaginación. divorcio, ¿verdad? Porque es Claro. que no era. No era. Ajá. Y es que ¿saben qué es lo que sucede? La vida es insostenible sin Dios. Y realmente hace un momento me llamó la atención aquí Gonzalo. ¿Cuándo te he llamado yo la atención?
Te amonesté, Te amonesté en bondad y amor. En amor. ¿Qué va a hacer? No, Conocimiento. No, pero realmente es interesante porque en esencia de eso trata la vida. La vida profunda, la vida arraigada, la vida real, ¿verdad? De que si nosotros tenemos una relación con Dios, en todo lo demás empieza a tomar el orden debido. Pero si nosotros estamos incentivando, cultivando esa relación, de lo contrario, ¿quién era el fundamento en el momento de la pérdida de estos seres queridos? ¿Qué estaba llenando? Por lo que yo entiendo aquí, gracias a Dios, era Jesucristo. Y mi pregunta para ti y para nosotros es, ¿sigue siendo Jesús el centro de nuestras vidas o hemos desviado nuestro enfoque a seguir o tener una mejor etapa en nuestra vida? Digamos, trascender ya como familia, digamos, en la edad que podría estar yo, digamos, o estar pensando en, bueno, ya dedicarme a otra cosa, o me refiero a descansar o a retirarme. Quizá empezar a pensar eso. Hombre, te queda grande. No soy tan grande aguantado, así. Queda mucho por vivir. Sí, ¿no? Sí, no, pero me refiero a que podría estar pensando en otra etapa. Sí, me claro. explico, digamos, anhelando otra cosa para mi vida. Pero sigue siendo Jesús el centro de mi corazón. Si sigue siendo Jesús el centro de mi corazón, voy a seguir amando servir a los otros. Voy a seguir, como diría Pablo en Romanos 15, voy a seguir amando el poder soportar, sostener a otros en sus debilidades. Y ese es mi llamado. Pero el punto es, ¿no será que nos estamos distrayendo a estas alturas? ¿No será que podríamos perder hoy por hoy el enfoque, como bien lo han destacado mis amigos? Y ojo que nadie está negando acá los dolores que vivimos Sí, en la vida. exactamente. Y de hecho hay varios testimonios aquí sobre la pérdida de un ser querido o puntualmente el abandono. Dice, por ejemplo, Eugenia Glursen, se sintió por muchos años abandonada y recibió la palabra del Señor y entendió que Él está con ella. Pero aquí lo que queremos decir es que muchas veces esos dolores, esas pérdidas, esos matrimonios que posiblemente no funcionaron, forman el carácter y nos ayudan a volver a lo esencial. ¿Para qué? Para que usted y yo podamos tomar decisiones correctas, decisiones sabias. Solo no podemos. Nuestra sabiduría es limitadísima, pero por medio de la sabiduría del Señor podemos tener acciones y decisiones que realmente, en primer lugar, le honren, porque si no le honran, ya vamos por mal camino. Y en segundo lugar, no se olvide que la vida tiene baches, pero si no nos desconectamos de la presencia del Señor y de su palabra, vamos a llegar al acometido, a la meta. La meta es Jesús. Si usted pone su mirada en Él, va a poder sobrepasar todos esos baches, aún en el contexto de lo que estamos hablando el día de hoy, el matrimonio. Reciba el consuelo de Dios, pero también practiquemos, como veíamos en Romanos, la paciencia. Yo diría que algo importante es de que si en dado caso usted está escuchando esto, tal vez no se siente parte, usted está casada, usted está casado, usted tiene trabajo, ¿verdad? O sea, usted dice, bueno, pobres aquellos que están sufriendo. Yo lo retaría a que realmente deposite su confianza 100% en el Señor. No hay como darle pues suena raro, pero darle una oportunidad al Señor que Él obre en nuestra vida, porque al final nosotros tenemos ese libre albedrío y decidir si realmente queremos seguir a Cristo o no lo queremos seguir. ¿Queremos seguir viviendo en la situación en la que estamos o queremos que nuestra situación cambie por medio de Jesucristo? Y yo creo que ahí es donde yo tal vez resumo todo lo que hemos estado hablando. La confianza en el Señor viene en la decisión de querer de que Él obre en nosotros, ¿verdad? Porque por más que Dios quiera actuar en usted y usted está y no le permite, tiene dos opciones. Una, que lo sacudan realmente, ¿verdad? Y que lo lleven a una situación crítica para que usted doble rodillas y realmente su servicio sea quebrantada. O comenzar a dar esos pasos y decir, Señor, queremos nosotros que tú obres en nosotros y que hagas a cumplir tu propósito en nuestra vida. Totalmente de acuerdo. Yo creo que lo que están diciendo mis amigos es sumamente importante porque nuestra vida no puede seguir como está, como va, amigos. Es que la cantidad de testimonios que eso estuvo a Claudia López, que nos escribe desde Maryland, durante los años de enfermedad de su papá. La dependencia del Señor, según nos cuenta ella aquí. La dependencia del Señor y dio a conocer a Jesús en sus últimos momentos. ¿Qué tal si hacemos una oración? Su papá conoció a Jesús, eso quiero decir, ¿verdad? ¿Qué nos sostiene hoy? ¿Qué tal si hacemos una oración y le invitamos a Jesús a que sea Él el centro de nuestras vidas? Reconociendo lo siguiente, Dios, hemos intentado por todos los medios. Hemos luchado, hemos hecho las cosas a nuestra manera, nos arrepentimos. Hoy te invitamos, Jesús, a que seas el centro de nuestro corazón y que nos ayudes a sostenernos firmemente caminando hacia ti. Ayúdanos. Escribe nuestros nombres en el libro de la vida
y ayúdanos a servirte y seguirte todos los días. En el nombre de Jesús oramos. Todos decimos amén. 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 Pues y quisiera invitarles, amigos, para cerrar este tiempo. Bueno, que yo podamos hacer un quiero comentario de retomar cierre. un poco el título de esta obra. Confía en Dios para escribir tu historia. Y cada etapa tiene su bemol, cada etapa tiene su dificultad, pero volvemos a insistirle, solo no podemos, solo vamos directo al fracaso, pero tomados de la mano del Señor, de sus principios, mandamientos y virtudes expresadas en la palabra, llegaremos a un buen puerto. Así que confiemos en Él y Él hará. Qué lindo. Yo solo quiero tal vez leer parte de un testimonio de una persona que mandó y nos contaba que en el 2008 había muerto su papá, luego había muerto su hermano y había tenido bastante duelo ella, su esposo, su mamá, y en eso queda embarazada, pero pierde al bebé. Entonces se une un tercer duelo. Y ella hace ver cómo el Señor les hace ver que ellos son plenos en Él. Y luego el Señor a los 5 años manda a su hija se llama Basti, y dice, Dios me mostró ante todo que Él debe ser el centro de nuestra vida ante cualquier deseo que pueda tener. Y creo que eso nos muestra muchísimo de lo que hemos estado hablando hoy. Y si yo pudiera dejarle pues un pensamiento o un pasaje que lo leímos, es Juan 6:68, que dice, Señor, ¿a quién iré? Y yo le pregunto, ¿a quién va a ir? Y a veces en esa dificultad decimos, Señor, no sé, ¿a quién iré? Pero ¿sabe qué? Luego dice, si solo tú tienes palabras de vida eterna, a Él es al que corremos. No, yo realmente retomo lo que Pablo ha dicho y es renovar nuestro entendimiento, porque a veces no entendemos los planes de Dios. Uno que tal vez es más pragmático quisiera que ya pudieran el plano ahí, bueno, aquí camino, voy, pero cuando viene una renovación de nuestro entendimiento por medio de Jesucristo, nosotros vamos a ir pudiendo visualizar ese propósito y la confianza en el Señor, aunque tal vez lo decimos desde esta tribuna y decimos confía en el Señor, nosotros mismos sabemos que nuestra humanidad nos hace dudar, nos hace saber si realmente es o no es, pero al final de cuentas, de todos los mensajes que hemos leído, hemos visto hombres y mujeres guerreros que siguen teniendo a Jesucristo como el centro de su vida, y lo exhorto y lo invito que lo haga el centro de su vida y que siga sosteniéndose en la palabra del Señor, porque el caminar en la tierra es demasiado corto para lo que nos espera en la vida eterna. Y yo quisiera agregar algo que creo que es de suma importancia, porque a veces nosotros insistimos en que se pueda cumplir algo, inclusive dentro del contexto del matrimonio o la posibilidad de la paternidad. A veces la respuesta de Dios es un no. Y tenemos que aprender a esperar en su voluntad, pero no solo eso, porque su voluntad es agradable y perfecta. Entonces hay un propósito mayor. Averigüe cuál es ese propósito. Porque Asdrúbal, por ejemplo, dijo, no, yo estoy ya anciano, tómate el medicamento. La verdad es que los propósitos de Dios siempre son perfectos. Sí, totalmente de acuerdo. Le invitamos, mire, tome decisiones hoy. No se quede como está. Fortalezca su relación con Jesucristo hoy. Tome la decisión de acercarse a Él. Estoy seguro que Él va a empezar a darle instrucciones para esos próximos pasos que todos necesitamos dar. Le invitamos también, no se pierda mañana este rico programa que hemos estado preparando. Bueno, no nosotros, sino producción, ¿verdad? Y el Señor, le invitamos a que usted siga avanzando con la vida, esa relación rica con el Señor, y que, por supuesto, no vaya solo ni mal acompañado, sino más bien vaya con Dios. Bye. Mate la vida. Vaya con Dios.